Comenzamos con BBVA, este banco que es uno de los líderes de este país. El propósito del banco de BBVA Argentina está centrado en las necesidades reales del cliente, promocionar mejores soluciones y ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras a través de una experiencia fácil y conveniente. La entidad se siente en sólidos valores. El cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un equipo. Vamos a darle la última calificación de Fix, que fue hace muy poquito. En el tramo de obligaciones negociables, hablar cómo se financia, la perspectiva es negativa, a pesar de que tener una nota muy buena. ¿Cuáles son los factores relevantes de la calificación? Bueno, el contexto operativo débil, producto de la pandemia, y ver cuál es su resiliencia. Reconocida franquicia, BBVA forma uno de los principales bancos del mercado. Es el quinto del sistema por volumen de depósitos y el sexto y cuarto en el volumen de sexto en el general, descontando nación y provincia, y cuarto en bancos privados. Holgada liquidez y buena estructura de fondeo. Tiene adecuada rentabilidad. La amplia base de clientes que posee la entidad le permite sostener un buen margen de intermediación financiera, buena calidad de activos. A pesar del menor dinamismo crediticio, BBVA registra limitados niveles de mora, exigiendo una cartera irregular, que después ya la vemos. El débil entorno operativo presiona sobre la mora, lo cual se empezará a reflejar en el sistema en su conjunto una vez que las medidas de alivio alcancen su madurez en junio de este año. A pesar de ello, Fix estima que BBVA mantenga acotadas las pérdidas por incolabilidad producto del pronto gestión de riesgo de la entidad, que ya vamos a ver, que se encuentra materializado en el perfil crediticio y track record. Buena capitalización, alcanza un 15,5, en realidad ahora un poco más, según la disciplina del mercado, que es algo que los bancos deben publicar, desglosando los diferentes riesgos del mercado y su capitalización y diferentes ratios, ¿no? Bueno, moderada exposición al sector público, ha alcanzado 23,7, hoy sin excluyendo los LIC y BCRA, que son pases en realidad transitorios, el movimiento efectivo. La posición está en un 6,4. La sensibilidad, el desafío para los bancos ante el actual escenario es enfrentar el impacto sobre su calidad de activo ante el actual escenario de una fuerte caída de la actividad económica y estrés sobre la cadena de pagos en el corto plazo. Un cambio en el contexto operativo tendiente a reducir la incertidumbre y bajar la tasa de inflación, así como una recuperación de la actividad económica y la demanda de crédito. Vamos a los números. El acarreado en el 2021 es un saldo a favor de 10.557,5 millones. Esto es un incremento del 23,7% con respecto al año pasado. El segundo trimestre en particular dio bastante bueno, pero ahora vamos a ver, porque el impuesto a las ganancias jugó a favor esta vez. 7.219,2, que es un incremento del 15,6%. Muchas empresas con respecto al impuesto a las ganancias litigan porque dicen que al aplicar impuesto a las ganancias y ajuste de inflación sobre lo mismo es una doble imposición. Entonces, en este caso, lo que pasó con BBVA es que esas diferencias temporales quedan en activos diferidos. Y lo que hizo en este trimestre es justamente imputar esas diferencias temporales viniendo de activos diferidos y haciendo que el impuesto a las ganancias, vamos a verlo, sea en este caso positivo, ¿no? 3.435 positivo contra 6.500, sino, como ven, el resultado entre impuestos del año pasado era el doble, mucho más o un poco más del doble, ¿no? ¿Qué dice BBVA ante esto? Acá hay un apartado que es impuesto a las ganancias, que es el acumulado, registra una ganancia de 3.416, que arroja un positivo de esto. El impuesto, la recreación de impuesto a ganancias por ajuste por inflación impositivo del 2017-2018 le da esto, y en el segundo trimestre del 2019 respectivamente, constituidas estas diferencias en estos ejercicios, ¿no? Uno para el 2018 y el 2017, que se imputaron como activos diferidos los ajustes por inflación.
Bueno, por otro lado, el 26 de mayo, el banco interpuso una nueva acción declarativa de inconstitucionalidad contra la AFIP, a fin del pronunciamiento que le declara declara inconstitucional el artículo 194 de la Ley de Impuesto a la Ganancia del 2019, de las normas que impiden, bla, bla, bla. Como consecuencia, el índice de impuesto a la ganancia se reconoce un ajuste positivo de 784 para este periodo fiscal, el 2020 también. O sea, y esto todavía está en un activo diferido y no se ha imputado. Promulgada el 16 de esta ley dejó sin efecto la reducción generalizada de licuados y introduciendo un sistema de licuados por escala para, esto es a partir del 1 de enero, por ende la escala del banco se aplicará en el último tramo, no ahora, quedando la alícuota del 35%, generando una única pérdida de impuestos diferidos de 1.748 en el segundo trimestre del 2021. Bueno, cualquier cosa si no entendieron es un poco aplicar lo que quedó de ajuste por inflación de otros años en este trimestre. Los puntos destacables del CFO menciona que en el segundo trimestre del 2021 se vio afectado principalmente por la segunda ola de la pandemia, llevando a una desaceleración de la actividad. Los indicadores de liquidez y solvencia permitirían entender el crecimiento que podría venir asociado a una potencial recuperación económica. Después vamos a ver, hay un par de puntos que crecieron y las transformaciones digitales, que la adaptación pasan del 69% al 74%. Acá nada más. El margen bruto de intermediación financiera por intereses da 48.214, cayendo un 3,13 interanual. En los ingresos por intereses destacamos títulos públicos, que es el 27,1%, una suba del 16,4% interanual. Por pases, esto son las pases de las letras de BCRA, una suba del 4,91%, esto todo por las letras se han emitido, se ha acordado de emisión, en realidad es emisión de ITA, ¿no? Por préstamo de tarjeta de crédito cayeron un 17% por menores intereses. En egreso por intereses destaca la suba de interés pagados por en realidad no por préstamos de menores intereses, sino menor endeudamiento. El año pasado se endeudaba a todo el mundo por tarjeta de crédito. Por plazo fijo 79, que es un 54% más que el año pasado. El margen bruto por comisiones da 9.151,3 millones, un incremento del 19,8% por ahorro en tarjetas de crédito, ahorro en comisiones. Bien, volvemos acá, vemos que el margen por intermediación baja un poquito en intereses y en comisiones sube. Esto en su desglose. Vemos que los ingresos por intereses está ordenado por importe, por montos. Vemos que los títulos públicos es lo que más ingresa. Después, los pases, que aumentó casi 5 veces. Intereses por préstamo de tarjeta de crédito. Después, por los diferentes ajustes que hubo en SER, UVA y, sobre todo a SER, ¿no? Esto es mayor ingresos por diferentes ajustes de cláusula cero en los títulos públicos también. En egresos tenemos, por intereses tenemos los depósitos de plazo fijo que aumentaron muchísimo, y por comisiones, como dije anteriormente, el saldo de comisiones por tarjeta de crédito es positivo, el año pasado era negativo. Vemos otros resultados. Los resultados de netos de instrumentos financieros acumulan 3.028 millones, una baja del 13% interanual por caída de operaciones en moneda extranjera. La diferencia de cotización y moneda extranjera, esto es los rendimientos, da 2.175 millones de pesos, una caída del 48,3% por saldos negativos en conversión de activos y pasivos financieros en dólares. El saldo de otros ingresos y egresos es un negativo de 7.192 millones de pesos, el año pasado era 5.818, por un incremento de 32,7% por ingresos brutos. Por el subrubro ingresos brutos. Acá tenemos lo siguiente: los resultados netos por medición de instrumentos financieros a valor razonable con cambios de resultado, es decir, operaciones en términos de moneda extranjera, por ejemplo. Esto es mayor por refinanciaciones para exportación, pero es menor en títulos públicos.
El ORI, resultado por venta de títulos públicos que dieron rendimientos negativos el año pasado, este año más o menos neutros. El resultado por compra de divisas es menor. Esto es por conversión de pasivos y activos en moneda extranjera, es decir, que las cuentas en moneda extranjera dieron menores porque el dólar oficial no fue, o sea, tuvo menor incremento que la inflación. Y nada más acá. Vemos un poquito acá algo para agregar, creo, de lo que me da, bueno, resultados por cambios de resultados financieros. Tenemos un 34,6%, principalmente, como dijimos, los títulos públicos, que hay una pérdida de 62,5%, ¿no? Bueno, acá es por menor inflación en el trimestre anterior, con tanto mayor parte de la posición de títulos que se encuentra en cartera ajustados al SAR. Bueno, seguimos. Acá viene la parte de cobrabilidad, que es 4.249,2 millones, una caída del 35%, pero igual no es tanto como la caída de los préstamos. El índice de cobrabilidad es este cargo de cobrabilidad sobre los préstamos promedio, es 2,61, o sea, es mayor al año pasado, que era 2,47. Es ratio de cobertura contra incobrables, es decir, las previsiones que el banco o que cualquier entidad hace sobre lo que se va a tener incobrables a través de algunos índices o ratios, o sea, sí, índices que van multiplicando. Por ejemplo, se multiplica la cantidad, la cartera normal por 1%, la cartera morosa hasta 30 días por 5%, y así sucesivamente. Creo que la cartera de 120 días a 50% de lo que se tiene, ¿no? 187,9, el año pasado se tenía mucho más, o sea, esto sigue bajando. ¿Pero por qué baja? Porque el año pasado hubo 2 meses de periodo de gracia, este año ya no hay. El ratio de mora, por el misma razón, sube del 1,56 a 2,49, que es, ratio de mora es dividir cartera irregular sobre cartera total. Vamos a darle un poquito en esto, ¿no? En préstamos. Acá tenemos. Bueno, dijimos, cartera regular, cartera local, total, va subiendo con respecto a los anteriores años. Esto se da más en lo que sea cartera de consumo que cartera comercial, diferente a lo que vimos del hipotecario, por ejemplo. Lo que es previsiones, acá se tiene una cobertura del 188%, el año pasado se tenía más y va bajando, y nada más. Bueno, la gasta de administración son de 11.793,8 millones, subiendo un 3,1%. El gasto de personal es 12.839, un ahorro del 1,1%, principalmente porque la dotación baja un 5,2%, se van desprendiendo de empleados, quedan 5.924. El ratio de eficiencia, es decir, gastos sobre ingresos por intereses, sube un 70,1%. Como dije en otras veces, que este ratio suba es un perjuicio más que un beneficio, ¿no? Y el año pasado era un 56%, es decir, que el gasto sube con mayor velocidad que los ingresos por intereses. Bien, en esto tenemos lo siguiente. Los beneficios por personal acá son muy parecidos, y lo que es bajando un poquito, sobre todo la parte de remuneraciones, que se mantiene más o menos, y los gastos de administración también casi manteniéndose, subiendo transporte de valores poco más, seguramente por el aumento de precio de ese servicio. Bueno, acá tenemos los gastos. Acá lo que quiero decir es la cantidad de empleados que va bajando, bajó de 6.004 a 5.924 en un trimestre, y lo del ratio de eficiencia que va subiendo también, a pesar de que es más bajo que el trimestre anterior, ¿no? Los préstamos suman 306.927 y siguen bajando. Esta tendencia se da en todo el mundo, no solo acá, ¿no? O sea, la gente pide menos préstamo y deposita más. Se necesita tener más
rendimientos con su plata. En moneda local bajan un 14,1%, los préstamos en moneda foránea son el 13,1% del total y bajan un 20,4%, pero suben en el trimestre un 14,4% por financiación de exportaciones, es decir, se financian las exportaciones este trimestre más que el anterior. Los depósitos totales suman 609.118 millones, suben un 8,6% interanual, impulsado por aperturas de cuentas sueldos en un 22,6% más. Los depósitos de moneda extranjera son el 26,5%, haciendo anualmente un 6,5%, pero manteniéndose estable con respecto al trimestre anterior. Bien, tenemos 13, 14 los préstamos, donde, como dijimos, moneda extranjera disminuye 20,4 y sube un 14,6 por financiaciones en exportaciones. Como ven, antes bajaba, ahora sube, y eso es lo que más peso tiene a lo que sea moneda extranjera. En cuanto a moneda local, baja un 5% en el trimestral y un 14,1% en el anual. Lo que es en moneda extranjera es un 13,1%, el año pasado era un 14%, y lo que es los préstamos, bueno, la mayor es en tarjeta de crédito, aunque baja un 4,3%. En cuanto a depósitos, acá está el préstamo del sector público, 6,5, como habían dicho Fix. Ahora aumentó un 0,1% por los instrumentos del ELIC y pase de letras del BCRA, que aumenta bastante en un año, ¿no? El año pasado era un 3,3 y gracias a los pases, que aumentó más del 100%, hay mayor incidencia en el sector público en la cuestión de préstamos, ¿no?, que se le presta. Bueno, lo que es en moneda local es el 73,5% de los depósitos, aumenta por la cuenta corriente, como habíamos dicho, baja lo que es en moneda extranjera, pero se mantiene más o menos estable en este trimestre. Ahora vamos a algunos ratios más allá de ROE y ROA, que tiene que ver con la tasa implícita, el spread implícito y el NIM, que es el margen de interés neto, que es el margen de interés neto total, es el promedio de interés ingresados sobre ¿cómo se dice? El total de préstamos, ¿no? Es decir, interés ingresado menos interés egresado, que más o menos es tasa implícita, sobre el total de activos. Acá son parecidos estos ratios, pero diferentes. ¿Qué diferencia hay esto? Esto se compara con activos y esto se compara con activos con depósitos o activos que generan interés, y esto se compara interés, o sea, la tasa activa implícita es un 31,4 porque es interés sobre préstamos, y la tasa pasiva implícita es egresos sobre depósitos. Esto nos da 13,2. Cuanto mayor sea la tasa o el spread, mejor. El año pasado fue un 8,77. El NIM, como dijimos, es interés, el promedio de intereses menos el ingreso por intereses menos la salida de intereses sobre los depósitos, que sube de 16 a 17,9, pero esto a 17,5 en interanual, creo que estaba mal, baja. El ROE es el 16,5, el año pasado era el 13,1, el ROA es 2,5, el año pasado 2,2, y bueno, vamos un poquito porque confundí bastante con todos estos reseñas. Tenemos lo siguiente, el ROA sube un poco con respecto al trimestre y al año pasado, el ROE también, eso gracias al impuesto a las ganancias, que es el retorno sobre el resultado sobre patrimonio, el resultado sobre activos. En cuanto a lo que dije del NIM y todo eso, a ver si se ve, sí, 17,5 estaba bien contra 16,7 como dijimos, y lo que es el spread es la tasa activa
menos la tasa pasiva. Esto nos da 13,2. Y 31,4 dividido menos 18,2, el año pasado era 14, me confundí en el coso, ahora lo corrijo. Y una cosa más con disciplinamiento, acá ellos publican un documento grandísimo que hablan de riesgos de mercado. Lo que podemos destacar es esto, es el coeficiente de financiación de estabilidad, que es lo que el banco tiene disponible para financiar y lo que le requieren los clientes, los usuarios, las empresas, lo que sea. Hoy día está en un 273%, por ende está estable, está más o menos en el promedio, pero lo que es coeficiente de cobertura de liquidez, es decir, lo que se puede convertir en caja de una, ¿no? O sea, fácilmente contra la salida de caja. Esto es 303 cuando viene en un franco descenso, pero estable, ¿no? Bastante estable. Esos dos ratios que haría recalcar. La sociedad va hacia la tendencia de estabilización, por lo visto en la pandemia, de los medios digitales por parte de los clientes. Por lo visto en la pandemia, de los medios digitales. Bueno. El 2 del 8 la sociedad incrementó su capital por participación en OpenPay, que va a ser pagos en línea, en un 12,51% del capital social. El resto es de BBVA América. Esto es una nueva aplicación que va a ser propia de BBVA, aparte de Modo, que la comparte con otros bancos y que tiene un 13% en Play Digital. Bueno, la liquidez es del 75,7%, el año pasado era menos, 63,7% el segundo. La solvencia sube de 21,4 a 23,3, el valor del libro es 216,91, la cotización es 2,49 más o menos. La capitalización bursátil es 152.521,6 millones, la ganancia por acción es de 17,23 y el PER promediado es 8,89 años. Gracias.